Bienvenido, y si hay alguien más que nos visita por primera vez, sea bienvenido y bendecido. Muy bien, en esta mañana, hace unos, no sé cuántas semanas o tal vez mes, yo tuve una revelación orando y se la compartí a una hermana y me dice, eso va a ser una prédica. Y yo me quedé con ese pensamiento y efectivamente el Señor me dio una prédica de esa pequeña palabra que me dio una mañana. Y de eso es lo que vamos a compartir hoy. Hoy voy a hablarles de dos tipos de sombra. ¿De qué les voy a hablar? Ok. Cuando nosotros oímos esa palabra sombra, nos imaginamos, tenemos imágenes y rápido, al menos en mi caso, pensamos en nuestra propia sombra. Algunos piensan que una sombra es algo que nos persigue cuando hay luz, pero que es inofensiva, ¿verdad? Y muchas cosas podríamos decir de lo que es la palabra sombra, pero si nos vamos al diccionario podemos ver algunos significados de esa palabra. Y la definición que dice es que es una imagen oscura que sobre una superficie cualquiera proyecta un cuerpo opaco, interceptando los rayos directos de la luz. O sea, usted se para frente a un foco, obvio, se va a reflejar su sombra, ¿verdad? También en otro sentido dice que sombra es oscuridad, falta de luz, más o menos completa, y generalmente dice se usa en plural. Por ejemplo, las sombras de la noche. Esa es otra definición. En términos emocionales o espirituales también se le llama sombra a aquellas partes de nosotros mismos que están en oscuridad, esas partes que no aceptamos, que a veces negamos tenerlas, ¿verdad? O de las que tal vez no es que lo neguemos, pero no somos conscientes de tener ese tipo de sombras, pero que influyen en nuestras acciones, en nuestros pensamientos y en nuestras emociones en general, ¿verdad? Pero los dos tipos de sombra de los que vamos a hablar hoy no son nada de eso, sino que son de la sombra, que significa lo que el Señor me dijo, una dimensión de poder que ejerce influencia. De eso es lo que vamos a hablar hoy. Fíjense que en varios pasajes de la Biblia nosotros podemos ver que hay territorios que se encuentran bajo el dominio de la sombra de muerte, bajo el dominio de las tinieblas. Pueden ser territorios físicos o territorios humanos, ¿verdad? Pero notemos cómo dice Job: tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden. Es que eso es importante, porque donde hay oscuridad hay desorden. Y dice, y cuya luz es como densas tinieblas. O sea, nos está hablando, él sabía que existía un lugar de oscuridad, como sombra de muerte. O sea, hay una sombra de muerte. Y notemos siempre en Job, en el capítulo 38, verso 17, el Señor le pregunta a Job, o sea, estas son palabras que salieron de boca del propio Señor. Dice, ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? Fíjese que en Job 12:22 dice, Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Entonces, aquí hay una realidad. Número uno, que hay lugares de sombra de muerte, porque tiene puertas, ¿verdad? O sea, hay lugares, hay dimensiones, hay esferas de sombra de muerte. Hay niveles, porque habla de que hay profundidades de las tinieblas. En las tinieblas hay niveles de oscuridad, ¿verdad? Si no, el Señor no diría profundidades, quiere decir que hay superficialidades, hay medianidades y profundidades, ¿verdad? De las tinieblas.
Y la otra realidad es que el diablo está en las tinieblas, ¿verdad? Ahora, cuando nos habla de puertas, ¿las puertas se abren o se cierran? Hay puertas que nos meten en lugares que nos pueden meter, ¿verdad? En sombra de muerte, pero hay puertas que nos pueden sacar de la sombra de muerte. Entonces, lo que tenemos que tener claro y presente es que donde quiera que haya tinieblas, ahí va a estar el enemigo. Eso es una realidad. Ya sea emocional, espiritual, ya sea en un ser humano o en un territorio donde hay tinieblas y sombra de muerte, ahí está el enemigo, con una misión, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser diligentes en cuidar nuestra vida, en cuidar lo que nos ha sido dado, en cuidar en nuestra vida de esas influencias o ataques satánicos, porque el enemigo nos quiere hacer caer. Él quiere que nos apartemos. Por eso me impactó la palabra que el Señor le dio a Esteban, porque dijo, yo te voy a cuidar para que no te apartes. O sea, el enemigo está queriendo apartarnos a todos. Y a veces usted dirá, no, pero con los hijos de Dios no se puede meter. Se metió con los ángeles. Y notemos lo que dice Judas, Judas 6, ¿verdad? Es solo un capítulo. Dice, y a los ángeles que no guardaron, o sea, que no vigilaron, que no estuvieron atentos, que se descuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué pasó con la rebelión de los ángeles? Toda desviación va a tener una consecuencia. Si es mínima, y yo me recuerdo que, no me acuerdo a dónde íbamos, pero nos iba guiando el Waze y nos desviamos un poco de lo que no cruzamos donde era, nos tocó dar una vuelta. Y yo me pongo a pensar que a veces una pequeña desviación nos mete a unos desiertos en los que damos y damos y damos vueltas hasta que el Señor tiene misericordia, nos enseña algo y nos saca de ahí, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claro que lo que nosotros tenemos, lo que Dios nos ha dado, es sumamente valioso. No lo podemos descuidar. Tenemos que ser vigilantes, tenemos que estar atentos, ¿verdad? Fíjense que esos lugares de tinieblas, que podrían llamarse también regiones sin luz, ¿verdad? O desprovisto de luz. ¿Cuál es la causa de esa ausencia de luz? Es la ausencia de Dios. Y cuando nosotros nos apartamos, puede ser que empezamos a caminar, una pequeña desviación nos puede llevar a otro destino. Por eso el Señor no quiere que nos apartemos ni a izquierda ni a derecha. Él es nuestro Waze. Él es. Y a veces uno va oyendo el Waze y le desobedece. Cruza a la izquierda y no cruza, sigue recto. Porque va pensando en lo que quiere hacer, no en lo que le están diciendo. Entonces yo digo, ¿para qué lo ponen? ¿Para qué lo ponen si van a agarrar su propia ruta? Y eso pasa con el Señor. El Señor habla y habla y habla. Y usted, ay sí, pero sigue su camino. Y cuando uno siente, se puede desviar. Es peligroso, hay que cuidar. Los ángeles no guardaron su dignidad. Y eso nos enseña que nosotros tenemos que guardar lo que Dios nos ha dado. Todos nosotros estuvimos bajo la potestad de las tinieblas. Lo dice la palabra. Dice que Él nos libró. ¿De qué nos libró? Aquí dice, aquí me gustó esa versión, dice del dominio de la oscuridad, ¿verdad? Aquí dice de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando dice potestad, dice dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no podía hacer lo que quería. Aunque usted era libertino, pero usted estaba siendo dirigido, usted estaba siendo obligado.
enviado a hacer lo contrario de lo que Dios quería para usted. Está bajo el dominio. Las tinieblas ejercen dominio, potestad, porque de eso nos libró el Señor. ¿Quién que lo sacan de la cárcel va a querer regresar? Nosotros. Nos saca el Señor de la cárcel, pero seguimos en nuestra propia ley, guardando rencores, ofendiendo a la gente, diciendo cosas indebidas. Volvemos nuevamente a desviarnos. Exacto, el pecado es desviación, es errar al blanco. Es que la flecha se va completamente para otro lado, ¿verdad? Entonces, miren, a nivel personal es muy importante entender que si nosotros toleramos las tinieblas, nos vamos a hacer vulnerables a los asaltos del enemigo. Definitivamente. Entonces, donde quiera que haya desobediencia voluntaria, donde quiera que haya rebelión, donde quiera que usted siga su propia ruta y no la de Dios, ahí hay actividad de demonios. Definitivamente. Somos nosotros los que atraemos como un imán a los demonios que podrían ser el hierro, ¿verdad? Está el imán ahí. ¿Alguna vez puso un imán en la tierra? Y se pegaba lo que era metálico. Así el enemigo. El enemigo está solo pendiente de ver en dónde se puede enganchar, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos al Señor, ¿qué es lo primero que se ilumina en su ser tripartito? El Espíritu, ¿verdad? Y me gustó mucho lo que dice la palabra, que es el espíritu del hombre. Mire lo que dice. Lámpara de Jehová es el espíritu ¿de quién? Del hombre. Es que eso es hermoso. La cual escudriña lo más profundo del corazón. El Señor trabaja en el espíritu y desde ahí sale la luz para ir buscando en medio de las tinieblas, ir sanando, ir limpiando, ir quitando, ir cancelando todo aquello que le da derecho al enemigo para atacar y afectar nuestra vida. Bueno, en ese sentido hay algo común que nos pone bajo la potestad de las tinieblas. El enemigo tiene actividad en medio de los hijos de Dios. Y él provoca situaciones como, por ejemplo, discordias y diferencias entre nosotros para poder seguir ejerciendo influencia de tinieblas. Notemos lo que nos dice Primera de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está ¿en dónde? ¿Y quién está en tinieblas? ¿Quién está en las tinieblas? ¿Quién está manejando ese corazón? Dice, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por eso es que usted tiene argumentos para retener ese resentimiento. Aborrecer, ¿sabe qué es? No es odiar, es apartar. Cuando usted, ay, me cae mal, no lo quiero ni ver. Ese es aborrecer. Y eso nos mete en tinieblas y no nos permite ver que no estamos bien. Y el enemigo sigue teniendo el control. Dice que las tinieblas que hacen, ciegan los ojos. Y sabe que un ciego no ve negro. El ciego simplemente no ve. Ponga la mano atrás de su espalda. Póngala ahorita. ¿Qué ve su mano? Ese es el ciego. Porque usted con los ojos dice, yo cierro los ojos, miro negro, miro luz. Eso es ver. Pero no ver es como la mano, que no tiene la capacidad de ver. Es no ver nada, ¿verdad? Y así lo pone a uno el enemigo. Entonces, desobedecer ese mandato es descuidar nuestra alma, descuidar nuestra dignidad de hijos de Dios y tiene consecuencias. Lo voy a repetir y no he entrado al tema al central, pero era importante este preámbulo. Todo tiene consecuencia. Éxodo 34:7 dice que el Señor guarda misericordia ¿a quién? A millares,
Perdona la iniquidad, que es aparte de la rebelión y aparte del pecado. Iniquidad, rebelión y pecado son tres cosas diferentes. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Últimamente Dios me ha permitido ver personas que yo sé que sus ancestros anduvieron en brujerías y en ocultismo y están pagando las consecuencias sus descendientes. O sea, el Señor le muestra a uno cómo todo tiene una consecuencia, ¿verdad? Entonces, el enemigo se puede mover en cualquier área de tinieblas porque es su campo. El enemigo está, ahí sí que fue enviado a prisiones de oscuridad. Él está en las tinieblas, ese es su mero ambiente, ¿verdad? Entonces, en cualquier área de tinieblas, incluso aquellas que todavía hay en el corazón de un creyente, el diablo se puede mover. Pero vamos a ver un caso que el Señor me llevó a verlo, y es el caso que nosotros conocemos como la negación de Pedro. Y aquí se juntaron el receptor y el territorio. Y fíjense que en Juan 18, 15 al 10, lo vamos a ver mejor aquí. Mire cómo dice. Mire, obviamente hay lugares en donde habitan los enemigos de Jesús. Y donde hay enemigos de Jesús, ahí hay tinieblas. Y si nosotros no llevamos luz a ese lugar, podemos ser envueltos por las tinieblas en las que viven los enemigos de Jesús. Y es espíritus territoriales que están en esos lugares de sombra y de muerte, ¿verdad? A veces nosotros cuando vamos a un lugar socialmente, tenemos que discernir en qué territorio estamos y tomar las precauciones debidas para no caer envueltos en lo que se mueve ahí. Y por eso es que vamos a ver cuáles serían las medidas necesarias si usted sabe que va a entrar a un lugar de peligro. Cubrirse, qué bueno, porque ya lo aprendimos, pero hay gente que no lo sabe o no lo cree y no lo hace. Y después resultan envueltos, y vamos a ver aquí. Dice, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. ¿De quién era conocido el otro discípulo? Del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Dónde estaban entonces? En la casa del sumo sacerdote. ¿Era amigo de Jesús o no? No era su enemigo. Y dice, mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. O sea, Pedro no tenía cuello en esa casa, pero el amigo era amigo del sacerdote y le dijo, mira, ya hablé, entra, lo metió. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Con quién se estaba calentando Pedro ahí? Con los enemigos de Jesús. Sigamos. Y ya estamos viendo el panorama. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, o sea, lo había visto, lo acababa de ver, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo.
Parece que esto sucediera de casualidad, ¿verdad? Pero como les digo, se juntaron dos cosas, el territorio y el receptor. ¿Qué había en el corazón de Pedro? Fíjense que antes de que esto pasara, obviamente hubo un juicio en las regiones celestiales, y les voy a decir por qué. En Lucas 22, del 31 y 32, Satanás había tenido acceso legal en una de las áreas de tinieblas en el corazón de Pedro, y el lugar era propicio. Y vamos a ver, la escena inició en una mesa, donde estaba Jesús con sus discípulos, dándoles instrucciones, dándoles enseñanza, y se dio una situación que, una como discusión, empezaron a ver que quién era el mayor de ellos, ¿verdad? La palabra no dice que haya sido Pedro que haya estado discutiendo, pero el Señor en el versículo 31, después de esa discusión, a quien se dirige es a Pedro. Vamos a ver cómo dice la Escritura. Entonces ellos comenzaron a discutir. Era una discusión. Cuando hay una discusión, unos dicen que sí, otros dicen que no, yo opino, y esa es una discusión, ¿verdad? Y había una discusión entre ellos. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. O sea, ahí había un pleito ¿de qué? De poder. Y bueno, ¿y quién va a dirigir a ellos? ¿Y quién va a ser el mayor? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Y qué había en los corazones? Codicia de poder. Pero entonces el Señor, ¿verdad?, les hace ver que el reino que el Padre le asignó a él, ¿verdad?, no es como nosotros pensamos, como los reinos de este mundo. Y entonces se dirige a Pedro, y notemos lo que le dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿En dónde lo pidió? En las cortes celestiales. Hubo un juicio. Pedro todavía tenía áreas que tenía que rendirle al Señor. Y le dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, había ya un juicio sobre Pedro, aunque la Biblia no dice Pedro estaba discutiendo, posiblemente estaba metido, pero el diablo ya había puesto en él algo que sabía que era naturaleza de él, y que ahí estaba en Pedro, ¿verdad? Y solo con esto podemos ver algo, porque dice, mire la respuesta de Pedro, ¿va? No le dijo: ay, Señor, por favor, ¿va? Le dice, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué le había dicho? Lo que no cumplió. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy. Era ese día, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. En esa respuesta que manifestó Pedro, ¿qué tenía el diablo en Pedro todavía? Arrogancia. Tenía orgullo. Soy mejor que todos estos. Yo me voy a ir contigo hasta la muerte. Yo les aseguro que la mayoría de nosotros creemos que estamos firmes. Y el que cree estar firme, ¿qué dice la palabra? Mire que no caiga. Pedro no vio que no estaba firme, y ese era un pequeñito derecho legal, ¿verdad?, que había él concedido, por lo cual hubo ese juicio. En las cortes celestiales hay actividad, y nos observan y miran qué pueden pelear, que sea naturaleza del enemigo, que sea tinieblas
en nosotros. Entonces, de acuerdo a lo que dice Proverbios 16, 18, ¿qué dice? ¿Qué dice que es antes de la caída? Eso es lo que dice ese proverbio. Antes del quebrantamiento, dice, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. La soberbia causó la caída de Pedro, que tuviera que ser zarandeado, y por misericordia Dios lo permitió, porque salió un nuevo Pedro. ¿Quiénes han sido zarandeados? Dígale gracias, Señor, porque de aquí va a salir una persona nueva. Para eso es la zaranda. Cuando usted le pasa una cosa y le pasa otra y después otra, y ¡ay, Señor, ¿por qué tanto? Lo está zarandeando para mejorarlo, para sacar una nueva persona. Por eso es que tenemos que discernir primero qué hay en nuestro corazón y caminar humildemente con Dios, porque dice la palabra, mire, someteos pues a Dios. ¿Qué se necesita para someterse? Ser humilde, ¿verdad? Para poder someterse. Alfredo estuvo hablando hace unos viernes de la humildad, y sin humildad podemos perder la salvación, ¿verdad? Y el orgullo no nos permite obedecer. ¿Por qué cree usted que no le obedece al Waze? ¿Por qué cree? Porque tiene rebelión. Y ahora usted está programado a no obedecer. Yo me acuerdo que el Guayo les pegaba a mis hijos, más que por hacer cosas, por desobedecer o por mentir. Oye, es que me decía, mira, eso sí les tengo que enseñar, que aprendan a obedecer, porque eran desobedientes. Todos creo que somos desobedientes. Y decía, eso sí es causal de cincho, la mentira y la desobediencia. Y aquí hay dos testigos que fueron los que más recibieron, de verdad, de verdad, porque los otros aprendieron a ser vivos, obedecían para que no les cayera, y de verdad casi nunca les cayó, pero estos dos pobres sí les cayó, gloria a Dios. Miren, Dios no le va a confiar su reino y sus poderes y sus secretos a cualquiera que no haya roto su orgullo. Y por eso es que permite la zaranda, porque nos va a preparar la zaranda para algo mejor. Amén. Nuestra ignorancia es la que nos deja expuestos a los ataques del enemigo. Ahora, ¿cuál es el área donde eres más vulnerable? Ahí es donde el enemigo te va a atacar. Si eres susceptible, te va a poner gente que te humille, que te conteste feo, que te diga cosas que te caen mal. Pero todo tiene que ver con el nivel de humildad que Él quiere que alcancemos. Y Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y ¿qué? Y humilde ¿de qué? De corazón. Porque usted puede mostrarse, ay, yo soy humilde, pastora. Y por dentro tener una batalla ahí, ¿verdad? Entonces, el orgullo, fíjense que nos lleva a culpar a los ancestros. Es que yo peco porque, puchica, mis ancestros me heredaron una de maldiciones y eran pecadores. Le está echando la culpa a ellos, ¿verdad? O todo tiene la culpa, menos nosotros. Entonces, no puede haber arrepentimiento, y no voy a decir genuino, porque si no, no es. Para que mire que pongo atención. No puede haber arrepentimiento de algo que yo creo que yo más bien fui víctima. Es que mis ancestros, es que tanta maldición, es que tanta iniquidad. Acepte que se equivocó, acepte que pecó y que le duela haber pecado. Porque entonces sí se va a arrepentir. Amén. Ahora, vamos a ver el efecto de la sombra de muerte en la esfera divina. Que ahí fue donde Dios me habló. Por eso, pero yo hice todo esto porque también el Señor me fue diciendo de la sombra de muerte, que tiene poder de influencia, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice la palabra y que usted se lo sabe de memoria. El que habita al abrigo del Altísimo morará, ¿dónde? Bajo la sombra del Omnipotente. Mire, el significado de esa frase es poderoso.
Es poderoso, es que estamos amparados por todo el poder y toda la fortaleza de Dios. La sombra del Omnipotente es un nivel extraordinario de cuidado y protección y de manifestaciones gloriosas. Fíjense que la sombra del Omnipotente, eso fue lo que el Señor me dijo, es que la sombra del Omnipotente es un nivel, es una dimensión donde todo es posible. Y me llevó al pasaje de Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, cuando se le aparece a María, lo primero que tuvo fue miedo, ¿verdad? Le dijo, el Espíritu Santo, cuando ella le dice, pero ¿y cómo si yo no conozco varón? Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá ¿con qué? Con su sombra. La sombra de Dios es una dimensión de poder inigualable. Aunque el enemigo la quiera imitar, no puede. Porque ahí se desata el mayor poder que nos podemos imaginar. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth. Ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Cuando tú estás habitando al abrigo del Altísimo y entras a morar bajo la sombra del Omnipotente, nadie te podrá hacer frente. Nadie, porque es una dimensión poderosa, la sombra del Omnipotente. Pedro aprendió a vivir bajo la sombra del Omnipotente y se llenaba tanto de Dios, porque una cosa es vivir y otra es visitar. Usted puede ir a visitar a los pastores, usted puede ir a visitar a su papá, puede ir a visitar a su mamá, pero vivir es otra cosa, ¿verdad? Y ese es el propósito de Dios, que vivamos. Fíjense que era tal el poder que Pedro aprendió a adquirir de la fuente de poder, que aún su propia sombra sanaba. Sanaba, dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Era la sombra de Pedro o era la sombra que estaba sobre él? Era la sombra en donde él habitaba. El poder de Dios, donde Dios quiere que su iglesia habite para poder manifestar su gloria. Pero su iglesia todavía está llena de carne. Y la carne no puede habitar en esa esfera, tiene que ser el Espíritu. Todavía hay prejuicios, todavía hay temor al que dirán, a que nos juzguen, a que nos miren. Entonces, tenemos que guardar la imagen. ¿Pero qué imagen está viendo Dios? ¿Qué hay ahí adentro? ¿Verdad? En la sombra del Dios omnipotente hay un cuidado extremo. ¿Quiénes quieren vivir en esa sombra? Notemos lo que dice el Salmo, lindo, me encanta. 121:5. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mire los beneficios de vivir bajo esa sombra. De ahí te quiere sacar el enemigo porque él quiere que habites en la sombra de él, donde pasa todo lo contrario. ¿Verdad? Bajo esa sombra hay protección. David percibía el poder de la sombra del Señor. Veamos Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. ¿Quién pide misericordia? El que confía en el Señor, el que conoce su naturaleza perdonadora, el que sabe que tiene una nueva oportunidad. Amén. Porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos.
tenemos un lugar para refugiarnos cuando hay quebranto. Cuando estamos amparados bajo su sombra, el enemigo no puede tener acceso a nosotros. Ahí sí no. Luisita creo que dijo algo, bajo sus alas. ¿Qué hay bajo las alas de Dios? Sombra. ¿Quién era la sombra del pueblo de Israel en el desierto? Y era sombra de día y luz de noche, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos amparados bajo su sombra, no va a haber poder infernal que nos pueda derribar. Podemos estar quebrantados, porque ahí dice que sí va a estar ahí hasta que pasaran los quebrantos, o sea que él entró quebrantado, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere. Que el quebrantado no vaya con la amiga, ay, fíjate que tengo una herida en el corazón y no sano y no sé qué, no sé. Vaya hacia la sombra. Vayas a refugiar donde sí va a haber solución. La mía lo que va a hacer es irla a pelar con otra. ¡Hala! Esta no sale del mismo rollo, qué aburrido. No cambia el chip, para no decir cassette porque los jóvenes no entienden. ¿Verdad? No cambia el chip. Y hay gente que no cambia el chip y aburre a los demás. Y están las amigas, ay, me llama otra vez. Ay. No, hombre, antes de que lo desprecien, vaya a la sombra, porque ahí no va a haber desprecio, ahí no va a decir, ala, ya viene este otra vez, con el mismo rollo, qué aburrido. Ahí va a haber respuesta, ahí va a haber salida, ahí va a haber consuelo, ahí va a haber nueva vida, amén. Gloria sea a ti, Señor, amén. Ahora vamos a ver el efecto de la sombra en la esfera de las tinieblas. También es una dimensión de poder extremo de ellos que trae serias consecuencias sobre las personas. Salmo 107:10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados ¿en qué? En aflicción y en hierros. La mayoría de los que se involucran en ocultismo están buscando poder, están buscando dinero, están buscando ser alguien, pero entran en la dimensión de la aflicción y de la prisión en hierros, ¿verdad? Y sombra de muerte a través de pactos, entregas de generaciones, de territorio. ¿Usted cree que todos esos rituales, con el perdón de los y respeto de los que pudieran creer en eso, no pactan el territorio donde están haciendo los rituales y son lugares de sombra y de muerte? Y después llegan los turistas y se paran ahí. ¡Ay, qué linda la ruina! La sombra de muerte. Nosotros hemos ido a lugares, pero enviados con la protección de Dios, con propósitos de Dios. ¿Se acuerda cuando fuimos a Misco Viejo? Todo lo que nos reveló el Señor ahí salía del Salmo 91. Y nos hizo ver el Señor que de ahí salía lo contrario que dice el Salmo 91. Ahí hacían declaratorias. Y el Señor nos mandó. Pero cubiertos, cuidadosamente entramos ahí. Tenemos que aprender a ser vigilantes de nuestra dignidad, de nuestra persona, ¿verdad? Porque hay lugares de sombra y de muerte. Y muchos obtienen riquezas y obtienen poderes, pero heredan aflicciones y prisiones a sus descendientes. Muchos de los problemas que nos ha tocado vivir es porque heredamos cárceles, heredamos la influencia de la sombra y de muerte. La tierra de Canaán que tuvieron que poseer los israelitas estaba bajo el poder de esa dimensión de sombra de muerte, porque ahí había mucha práctica de ocultismo y el Señor se los dijo, se los advirtió. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás. ¿Qué quiere decir? Que les iban a enseñar. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortíligo, ni hechicero, ni encantador, todavía dice aquí, sí. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas.
y esto es importante, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Por qué salieron esas naciones de ahí? Porque eran pila los israelitas. ¿Por qué fueron desalojados ellos? Porque eran los preferidos los israelitas. No, porque estos hacían abominaciones y en el reino espiritual quedaron descalificados delante de Dios y por eso los echaron y no van a regresar, porque el territorio que Dios le dio a los israelitas es de ellos. Y aunque hoy digan que tienen derecho los otros, el que tiene derecho es Israel. Espero no meterme en líos. Pero es la verdad, es lo que dice la palabra. Y lo que Dios da es para siempre, nadie lo puede quitar. Ahora, hay lugares que literalmente están contaminados y están bajo el poder de la sombra de muerte a causa de los pactos que se han hecho en ellos. Yo recuerdo una vez entramos a orar en una casa y desde que entramos, por cierto, en tu tierra querida, ahí. Y desde que entramos a ese lugar, Guaito empezó a vomitar. No podía ministrar a la mujer, permítame, y al baño. Y yo con un dolor de cabeza, y estábamos en un lugar de sombra y de muerte, y estábamos de verdad out. El enemigo, yo creo que no nos hemos de haber cubierto, no sé qué pasó. Tal vez uno va platicando en lugar de ir orando, y así hemos de haber ido, porque miren, no podíamos orar. No podíamos orar. Yo con aquella jaqueca, la señora dándome un vaso de limonada, dándole Alka-Seltzer, aguadito, una cosa horrible. ¿Qué? Habían habido 3 suicidios en su casa. Sus 3 hijos se habían colgado. Había un poder de sombra y de muerte en ese lugar y nosotros nos descuidamos. Cuando empezamos a orar, a reprender, a cubrirnos con la sangre de Cristo, entonces pudimos orar. Y entonces vino la revelación de lo que había que hacer, pero a veces nos descuidamos y caemos bajo la influencia. En ese lugar había sombra de muerte, el espíritu de muerte reina, donde hay lugares pactados. ¿Usted cree que los cadáveres de tanto asesinado no comprometen o pactan los territorios? Para eso son. Yo recuerdo hace varios años el Señor nos dijo que cuando viéramos cadáveres en un territorio, reprendiéramos el efecto de lo que estaba causando ese cadáver ahí. O sea, sí, fuimos una vez a hacer algo, ya no me acuerdo, pero sí. Entonces, fíjense que en muchos casos para poder entrar a las pandillas tienen que matar a alguien, ¿verdad? Y obviamente, ya sea por prácticas o lo que sea, ellos tienen que matar a alguien. En el satanismo también, y a veces los ponen a matar a sus mejores amigos. Yo oí un testimonio de un ex satanista que ahora es pastor, y eso lo hizo reaccionar y salirse de la secta, porque tenía que matar a su mejor amigo, imagínense. Eso les iba a probar a ellos que si era apto para pertenecer ahí. Entonces, uno no sabe qué prácticas se hicieron en el pasado en ciertos lugares, ¿verdad? Para obtener poderes, dinero, e incluso nuestros ancestros a saber, ¿verdad? Y si todo eso no se ha roto, nosotros podríamos estar bajo la influencia de la sombra de muerte, con maldiciones de enfermedad, de pobreza, de pleitos, de tanta cosa. Tenemos que pedirle al Señor que nos saque de cualquier territorio de muerte en el que el pecado nuestro de los ancestros nos han metido, ¿verdad? Fíjense que a pesar del tiempo que había pasado desde que los israelitas se establecieron en Canaán, al tiempo que llegó Jesús, que no sé realmente cuántos años habrían pasado, habían lugares, dice que ese lugar estaba bajo la influencia de sombra y de muerte. Mire lo que dice Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban ¿en dónde? En tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y vamos a ver el cumplimiento de esa profecía en Mateo 4:16, aquí está.
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región, o sea, hay regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hasta que llega Jesús a nuestra vida, hasta que somos enviados por Él a un territorio, puede ser libre del poder de la sombra de muerte, ¿verdad? Él nos saca de cualquier prisión. Y notemos lo que nos dice 1 Juan 3:8, es que esto es bien duro. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice Salmo 107:14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Cuando tú eres enviado, ¿quiénes son hijos de Dios aquí? Cuando tú eres enviado a orar, ¿cuál es tu misión? Como hijo de Dios, deshacer las obras del diablo. Si Jesús fue enviado para eso, ¿para qué nos dejó poder? ¿Para qué nos dejó autoridad? Para deshacer las obras del diablo. Egipto es figura del mundo y todas sus corrientes, ¿verdad? Y tiene una sombra. Egipto tiene su propia sombra. Al decir eso, ¿qué tiene? Un poder de influencia. ¿Y qué hace la influencia? Es como una cosa, una fuerza poderosa, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Isaías 31. Ay de los hijos que se apartan. ¿De quiénes que se apartan? Los hijos. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza ¿en quién? En la sombra de Egipto. Esa sombra del mundo es una dimensión de poder que si nosotros nos descuidamos nos va a arrastrar. ¿Cómo describe la palabra al mundo? ¿Qué dice que hay ahí también? Corrientes. Las corrientes del mundo. ¿Usted ha visto esas corrientes que arrastran carros y hasta casas? La sombra del mundo es peor. Y nos quiere arrastrar al infierno. ¿Verdad? Dice, ahora, lo peor es que el poder de esa sombra se fortalece cada día con nuevas estrategias para engañar, si fuere posible, a los escogidos. Ahora, ¿bajo qué sombra estás en este momento? ¿Cuál es la clave para poder vivir bajo otra sombra? ¿Bajo qué sombra? ¿Quién te influencia? ¿Quién ejerce mayor influencia? A veces es nuestro propio corazón entenebrecido, la mente reprobada, la mente que hace lo que quiere y no lo que el güey de su palabra nos dice, ¿verdad? Pero la salida está en este pasaje que ya lo vimos, pero el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita bajo el abrigo de Dios, el que toma consejo de Dios, el que se deja llevar por la influencia de Dios sin importar lo que esté sucediendo a su alrededor, ese va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Es importante ver que aquí la palabra habitar es una expresión que define una decisión. ¿Quiénes les ha tocado escoger casa? Levante la mano. ¿Quiénes les ha tocado escoger casa? Ya sea para alquilarla o para comprarla. Pero ¿quiénes decidieron por una casa? Levante la mano. Si hubiera ido a una casa que no le gustaba, usted está ahí porque esa le gustó. Esa misma decisión tiene que tener usted para poder habitar al abrigo del Altísimo. Esa voluntad de hacerlo, ¿verdad? La habitación que ofrece el lugar seguro y secreto, que no es tan secreto porque el Señor lo está diciendo, ¿verdad? Ahí vamos a encontrarnos con la solución de todo.
El mundo te dice, ay no, las iglesias son para viejitos, para fanáticos, para ignorantes, porque esa es la influencia de Egipto. Esa es la sombra que está influenciando a la mayoría de personas, que los hace sentir tan intelectuales que cómo van a ir a perder el tiempo a una iglesia. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está moviendo todos sus poderes ahí? El enemigo, obviamente, ¿verdad? Fíjense que yo le preguntaba al Señor, ay Señor, muéstrame, porque en la Biblia hay varios ejemplos en los que encontramos hombres y mujeres buscando dónde habitar. Y me recordó a Abraham y el modelo de él me llamó la atención, porque él tenía un destino, Dios le había dicho a dónde tenía que ir, y me llamó la atención porque Abraham, que a veces era Abraham, ¿verdad?, aparece en la Biblia tomando decisiones acerca del lugar en el que quería habitar y no se decidía a establecerse. Entonces nosotros tal vez encontramos el lugar, pero no nos decidimos a establecernos, como le pasó a él. Dios lo había enviado a Canaán para habitar ahí, ¿y qué? Hasta Egipto fue. A Siria creo que fue, a lugares en donde hasta negó a la mujer. Ay, voy a decir que es mi hermana, porque si no, me pueden matar. ¿Bajo qué influencia entró él ahí? De temor. ¿Verdad? Eran lugares de sombra y de muerte. Y cuando nosotros entramos ahí, a lugares donde Dios no nos ha mandado, entramos a esa sombra de muerte y entramos en confusión y no sabemos qué hacer. Pero por último, la Biblia también dice que Abraham finalmente se estableció en Berseba. ¿Qué quiere decir 7 pozos? Ahí era donde Dios lo quería. Ese es el lugar donde Dios le ordenó sacrificar a Isaac. Ahí está el pozo del juramento. Ahí quería Dios que se fuera cuando lo separó de Lot, pero ¿se acuerdan todo lo que pasó? A veces es necesario que pasemos por pruebas fuertes para decidir habitar al abrigo del Altísimo. Entonces, ya sabemos que la Biblia nos dice que nosotros podemos escoger el lugar en que deseamos habitar. La consecuencia del lugar que escojamos, obviamente la vamos a ver, ¿verdad? Y el escritor del Salmo 91, que se cree que era Moisés, nos invita a que escojamos habitar al abrigo del Altísimo. Mucha gente está en la iglesia, pero no está habitando al abrigo del Altísimo. Cuando se trata de guardar su imagen, mienten. Eso es territorio del diablo. Hay muchas cosas que nos sacan de ese lugar. Y habitar se trata de amar la habitación del Señor. Mire lo que dice Salmo, y con esto voy a terminar, 26:8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Habitar no es andar como forastero, como anduvo Abraham, es vivir, es establecerse. O sea, Dios nos está llamando al mejor lugar para poder establecernos, y es estar bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, en conclusión, existen 2 sombras que ejercen una influencia poderosa. ¿Bajo qué tipo de sombra vas a decidir establecerte? Vamos a orar. Y que el Señor nos muestre por dónde hemos estado pasando y dónde nos ha gustado estar. Y tal vez estamos en aflicción, pero o estamos engañados, no vemos como la mano, y estamos en prisiones. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, porque tú quieres un pueblo libre, un pueblo que salga de las prisiones, un pueblo que se cobije bajo tu amparo, Señor. Señor, líbranos de la influencia de las tinieblas en nuestra vida. Hoy reconocemos, aceptamos que te hemos fallado, Señor. No por los ancestros, sino por nuestra propia voluntad. Esa voluntad que no ha sido rendida por completo delante de ti.
Y por eso hemos entrado en prisiones, en angustias, en dolores, en enfermedades. Señor, muéstranos bajo qué sombra estamos amparados. Hay mucha hipocresía, me dice el Señor. Gente que aquí tiene un comportamiento y en su hogar tiene otro. Analiza cómo te comportas en lo privado. Esa es la sombra que te cubre. Renuncia a esa sombra. Solo te va a traer aflicción y prisiones. Y nadie quiere esa herencia para sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a renunciar hoy a todo lo que me ha traído aflicción, enfermedad, malestar. Sácame de la sombra, de la influencia de la sombra de tinieblas, que solo ha traído resentimientos, dolor. Cuando tú dices es que no puedo perdonar, es porque estás aprisionado. Veo que en amargura de alma estás y en aflicción de espíritu. Le dijo Pedro a un discípulo que estaba mal: si tú has tenido amargura es porque no has decidido salir del todo, no has sido cambiado, no has sido reseteado en tu mente. Y estás dando vueltas en el pasado que te tiene enfermo, que te tiene lleno de dolor por dentro. Renuncia a todo lo que te cause dolor. No me lo digas a mí, no lo digas a la congregación, pero díselo a Dios. Oh Señor, pon el querer y el hacer. Que querramos vivir bajo esa sombra donde todo es posible, donde vamos a ver la manifestación de tu gloria, donde vamos a ver tu poder obrando a través de nosotros, Señor. Anhele ese lugar. Dígale: Señor, voy a hacer el esfuerzo, aunque el enemigo me ponga cansancio, aunque el enemigo me quiera tener en la cama, yo me voy a levantar al lugar de tu presencia, a buscar, a habitar al abrigo del Altísimo, para poder morar bajo la sombra del Omnipotente. Ahí donde yo voy a poder ser instrumento para manifestar tu gloria a donde quiera que yo vaya, que yo pueda llevar luz en vez de queja, amargura y tinieblas. Sácame, Señor, de las prisiones en las que el enemigo, a través de sus argumentos, me ha metido. Pero tú quieres que el que habita en tierra de sombra y de muerte hoy vea gran luz, porque tú, Señor, te haces manifiesto para que veamos tu luz, y en tu luz veremos la luz. Gracias, Señor. Pídale al Señor en este momento que lo cobije. Yo veo un poder que está descendiendo para guardarte, para esconderte del enemigo, para ayudarte a buscar y anhelar esa sombra. Gracias, Señor. Es como que fuera una cápsula de hierro que veo que está descendiendo. El Señor quiere blindarte, quiere esconderte, pero tú no te puedes salir de esa sombra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos, mi Señor. Gracias te damos, mi Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No rompamos esa atmósfera en la cual estamos. En esa dimensión, cuando entramos a una dimensión, la dimensión es la consecuencia de un proceso que empieza por un clima, por una atmósfera, por un sistema, por una cultura, para terminar en una dimensión. ¿Y cuál es la diferencia de una dimensión entre todos los demás partes del proceso? Lo dijo la pastora. La dimensión es el lugar donde todo es posible. Y el enemigo trata de meternos en sus dimensiones para que todo lo que él quiere hacer con nosotros sea posible.
pero pertenecemos a la dimensión de el Dios Todopoderoso. La palabra del Señor dice, Dios Todopoderoso en medio de nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos de estar, donde el Señor está morando. Cuando estábamos en la adoración, el Señor me dio una visión. Y el Señor decía, imprégnense, imprégnense. Y en esa visión, Él agarró una especie de madero que empezó a meterse en la sustancia, porque yo soy sustancia, me decía el Señor, soy la sustancia divina. Y cuando yo estoy en medio de ustedes, ustedes se tienen que impregnar de esa sustancia. Y empezó a mostrarme estar en medio del mar, en aquella masa del mar que es interminable, pero que tiene un movimiento indescriptible. Esa era la sustancia de Dios que se estaba manifestando, donde el Señor decía, la gente se mete al mar y cree dominar el mar nadando. Solo prueben meterse en esa sustancia. Prueben meterse a esa sustancia que soy yo. Ahí van a estar seguros. Y cabal el Señor hablando acerca de habitar bajo la sombra de Él. No cabe duda que tenemos un Dios misericordioso, que solo aquel que no quiere escuchar lo que el Señor nos dice, pues obviamente Él se lo pierde. Así que el Señor nos ha hablado, como siempre, una vez más. Y yo quiero invitarlo para que se ponga de pie. Lo más importante cuando tenemos el privilegio de que el Señor nos hable es escucharlo, obedecerle y tomar la acción de ejecutar lo que el Señor nos manda hacer. Así que en esta hora, Padre, yo te doy gracias, bendigo tu palabra, Señor. Te doy gracias por la misericordia que tú siempre nos muestras y que siempre, Señor, aplicas sobre nosotros. No en balde está escrito que nuevas, y yo le agrego mejores, son tus misericordias cada mañana, Señor. Y hoy, Padre, yo vengo a bendecir a este pueblo para que quede impregnado de esa palabra, Señor, de esa palabra que nos lava, de esa palabra que nos restaura, Señor, para que anhelemos morar, permanecer y movernos bajo la sombra tuya, Señor. Por eso bendigo en esta hora a este pueblo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo, y el pueblo gozosamente dice amén. Dele una ofrenda de palmas al que vive, al que reina, pero désela fuerte porque es para Él. Gracias, Señor. A ti la honra, a ti la gloria. A los hermanos que están viendo en casa, bendiciones para ustedes y que la paz de Dios también esté sobre ustedes. Bendiciones para todos.
amor nos reconocerán, como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios.